Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas relevantes de la realidad de nuestro país y es importante tener la posición sobre el desplazamiento forzado, las condiciones de refugiados y tener una lectura importante de organismos internacionales como ACNUR que le llevan el seguimiento a este tema, a la realidad de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Elisa Carlasini, jefa de misión de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados en El Salvador. Elisa, bienvenida a República, qué gusto que nos acompañe y esté con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por invitarnos, el placer es nuestro. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros para platicar un poco de la situación del desplazamiento forzado, las condiciones de refugiados y un poco los programas y proyectos que realiza ACNUR en El Salvador. Pero antes empecemos con aspectos más generales para el conocimiento de nuestra audiencia. Elisa, ¿cuáles son las funciones que desempeña ACNUR en El Salvador? Sí. Bueno, el ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y nuestro mandato es de proteger todas las personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares, digamos, en contra de su voluntad. En ese sentido, trabajamos de manera conjunta con los estados, en ese caso con el Estado de El Salvador, con las instituciones del Estado y de gobierno, pero también en estrecha coordinación con organizaciones de la sociedad civil y también con la población afectada. Todo esto para poder responder de una manera integral y coordinada a las que son las necesidades de protección de estas personas. En El Salvador, principalmente lo que hacemos es garantizar acceso a derechos para las personas que han sido forzadas a desplazarse y que se han quedado dentro del país. En este caso hablamos de personas desplazadas internamente, es decir, las personas han sido por razones de persecución, de conflicto, de violencia, de violación de derechos humanos, forzadas en contra de su voluntad a dejar sus hogares. Y se han desplazado, pero se han quedado dentro del país, del territorio nacional. En ese sentido hay una diferencia fundamental con las personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugio, que son todas aquellas que para buscar una protección internacional cruzan una frontera internacionalmente reconocida. Ok, entonces teniendo en cuenta un poco las tareas y las funciones que ACNUR tiene en el país para la promoción de estos derechos y llevarle seguimiento a su vulneración que se da en las fronteras de nuestro país y el desplazamiento como un fenómeno que ha marcado a El Salvador. Ahora, ¿quiénes constituyen, Elisa, para ACNUR y su oficina en El Salvador esos socios estratégicos con los que ustedes trabajan y qué tareas hacen con estos socios? Sí, bueno, como le decía, los socios son de distinta naturaleza y de distintos rangos. Empezando por los socios y contrapartes institucionales. Tenemos una amplia gama de socios y de contraparte en los ministerios, en las instituciones nacionales con mandato de protección. Para darle algunos ejemplos, nuestros socios principales son el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y todos los ministerios que garantizan el acceso a derecho en igualdad de condiciones para las personas con necesidades de protección. Me refiero al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Vivienda, ahora Desarrollo local, por ejemplo, estamos estableciendo nuevos contactos, etcétera. En términos de eso para lo que se refiere a Ejecutivo. En términos del Estado, trabajamos de manera muy estrecha y muy fuerte con instituciones tales como el ISDEMO, por ejemplo, el CONA, el ISNA para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, que son unos socios estratégicos, igualmente para apoyarnos y trabajar de manera conjunta para aterrizar y concretar este goce de derechos para las personas desplazadas forzadamente, no solamente los desplazados internos, sino también todos aquellos que son retornados, algunos de los cuales pueden tener necesidades de protección. Bueno, eso es otro asunto, si quiere puedo profundizar, pero para continuar en relación a los partners, también mencionaba socios de la sociedad civil.
Ahí también tenemos unos 8 acuerdos de cooperación con organizaciones no gubernamentales que operan en el país desde hace muchos años, algunas a nivel internacional, algunas nacionales. Por ejemplo, entre nuestros socios principales se encuentra Plan Internacional, Save the Children, World Vision, Aldeas SOS, Fundasal, etc. No lo quiero decir todo una porque cantidad bastante amplia que nos permite igualmente aterrizar y concretar nuestras actividades. Con los socios trabajamos más que todo a nivel territorial y comunitario, ¿ok? Y una parte importante también de nuestros socios, que es algo un poco nuevo que estamos desarrollando recientemente, son las autoridades locales, ¿no? Socios estratégicos a nivel territorial. Uno de los ejes principales de nuestra oficina en estos años ha sido la expansión territorial, es decir, no trabajar solo a nivel central con las autoridades centrales, lo cual definitivamente es algo fundamental y necesario, sobre todo para lo que se refiere al fortalecimiento de lo que es un marco normativo y de política pública que tiene que ser negociado y trabajado con las autoridades a nivel central, pero eso no puede concretarse y no puede aterrizarse sin el involucramiento fundamental de las autoridades locales. Y hay un aspecto relevante de este entramado de socios, de instancias gubernamentales, no gubernamentales, gobiernos locales, que ahora mencionan que es un rol importante, un protagonista importante. ¿Qué le implica a ACNUR, Elisa, mantener ese vínculo entre toda esta gama de socios e instancias gubernamentales y la población de interés también, que son parte de sus proyectos, sobre el tema del desplazamiento forzado y la condición de refugio que viven salvadoreños? Es decir, porque pueden existir racionalidades o lecturas distintas sobre el fenómeno. ¿Qué le significa ACNUR trabajar con esas lógicas, con esas mentalidades, pero a la vez con las prioridades que puede tener cada uno de los involucrados? Claramente para nosotros es clave y es central. El núcleo principal de todas nuestras actividades son las personas de interés, es decir, las personas que han sido forzadas a desplazarse de sus hogares. Como le mencionaba, esos pueden haber sido quedándose dentro de su propio país, desplazados internos, personas que hayan salido o estén en fase de salida hacia el exterior, personas refugiadas si su estatuto ha sido reconocido o solicitantes de la condición de refugio si todavía están en proceso, y también personas retornadas o deportadas con necesidades de protección. Todas nuestras acciones están centradas en poder responder a las necesidades de esas personas. Un enfoque central de nuestras actividades es el enfoque que llamamos diferencial, que significa cada grupo y cada persona tiene unas necesidades específicas que responden a sus condiciones particulares. Hablamos, por ejemplo, de grupo de niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades de protección, las dificultades que enfrentan, etcétera, son definitivamente diferentes de unos adultos mayores, de unas mujeres, por ejemplo, solas, jefas de hogares, tienen necesidades que son definitivamente diferentes y riesgos de protección que son diferentes. En ese sentido, nuestro trabajo con las personas de interés tiene este enfoque específico, que es un enfoque de derechos y un enfoque diferencial, que tiene que tomar en cuenta esas necesidades específicas de protección que enfrentan por su perfil, por sus características, los distintos grupos poblacionales. Entonces, para hacer eso, para conocer, uno de los instrumentos fundamentales de nuestros trabajos son en términos jergo nuestro, lo llamamos diagnósticos participativos, que en realidad significa acercarse a las comunidades, a los grupos poblacionales de las comunidades y hablar con la gente, escuchar de sus palabras, de su experiencia, las que son los principales riesgos que enfrentan, cuál es su situación, qué están enfrentando y por qué se sienten, y si se sienten en riesgo, por qué, y también de manera muy importante definir acciones que puedan responder a esta situación. Es decir, nosotros no llegamos con una receta preestablecida,
porque las recetas no aplican, ¿no? Para todos, es decir, para todos los lugares, ni menos aún para todas las poblaciones, los grupos poblacionales. Definimos y construimos conjuntamente a las comunidades y a las personas que viven en esas comunidades las respuestas más adecuadas y que más responden a sus necesidades de protección. Eso es un poco nuestro enfoque de trabajo con la población, y esto lo hacemos de una forma conjunta con la serie de socios que mencionaba anteriormente, con socios estatales, con socios gubernamentales, con socios de la sociedad civil y con autoridades locales. Antes de irme a la pausa, tengo aproximadamente un par de minutos, Elisa, pero para tener una idea general, y luego lo ampliamos en el siguiente segmento, pero entiendo que la Oficina Nacional de ACNUR se hizo una reapertura en 2013, o su establecimiento en el país es en el año 2013. En ese caso, ¿cuál es el análisis en términos generales que ustedes tienen de este fenómeno del desplazamiento interno desde que la oficina se asentó en el país hasta este momento? Estamos hablando de un rango de 5 o 6 años. ¿Qué lectura en términos generales identifican sobre este fenómeno? Sí, bueno, 2 minutos son definitivamente pocos. Lo ampliaríamos en el siguiente para tener solo una idea inicial. La oficina del ACNUR a nivel nacional se ha vuelto a establecer con una presencia mínima, es decir, inicialmente de una persona entre 2013 y 2014, y en el transcurso de esos años hasta hoy ha ido creciendo y consolidando su presencia. El día de hoy contamos con una oficina bastante robusta, digamos, con alrededor de 30 personas que estamos trabajando en el país. La lectura que tenemos definitivamente del fenómeno, que ha ido cambiando en el transcurso de los años. Yo llevo 2 años exactamente, casi en pocas semanas llevo 2 años en el país, y mi lectura personal es que han habido cambios muy importantes, muy significativos. Sobre todo me refiero al año 2018, ha sido un año clave en lo que se refiere al abordaje y a la lectura del desplazamiento forzado interno en el país. Me refiero más que todo al reconocimiento de este fenómeno, que es una condición clave, una precondición, diría, para el abordaje efectivo del fenómeno. Sin su reconocimiento no se puede abordar el fenómeno mismo, no se pueden abordar las causas ni las consecuencias de lo que eso significa. En ese sentido, el 2018 ha tenido unos momentos muy significativos, empezando por el 20 de marzo, cuando se publicó el estudio de caracterización de la movilidad interna, que ha sido el primer esfuerzo de dimensionar y caracterizar el fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Y a nivel característico se habla de movilidad interna, todavía no se habla de desplazamiento forzado interno, con razón, porque todavía había cierta reticencia por parte de las autoridades centrales de reconocer el fenómeno y llamarlo con nombre y apellido. Sin embargo, el 13 de julio, hace 2 días, se cumplió 1 año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un amparo, el 411-2017, y este amparo ordena al Estado, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, de reconocer el fenómeno como tal y de legislar para responder a esa situación que de facto se da en el país. Tengo que hacer la pausa, Elisa, perdón que le interrumpa, pero fíjese que ha mencionado una idea que me gustaría que sea el centro del siguiente bloque, que implica el reconocimiento y la acción legislativa y de políticas públicas, porque un tema que se ha discutido es la insistencia es por qué se tiene que reconocer, y el tema es, en función del reconocimiento se derivan toda esta serie de programas, proyectos y actividades que también apoya ACNUR y que tienen responsabilidad las diferentes instituciones del Estado. Lo vamos a ampliar en unos minutos, regresamos en instantes.
gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el desplazamiento forzado a nivel interno y también las condiciones de los refugiados en El Salvador, y para esto nos acompaña Elisa Carlasini, jefa de misión de ACNUR en El Salvador. Traíamos en el segmento anterior, Elisa, un poco la idea general que nos mencionaba de un poco la lectura que se tiene de la Oficina Nacional desde las Naciones Unidas para Refugiados sobre la situación del desplazamiento forzado interno. Usted mencionaba 2018 constituye un año fundamental por el hecho del estudio de caracterización de la movilidad interna, que es como un primer diagnóstico con ciertos datos y con información que nos permite comprender de mejor medida este fenómeno, las características de este fenómeno. Y hay un aspecto que me gustaría que nos ampliara en su análisis que nos traía del segmento anterior. Solo pongo sobre la mesa un dato que es de este mismo estudio. Se registraban para la época, para 2018, 71.500 personas desplazadas internamente. ¿Qué análisis provoca esa cifra de la condición de nuestro país, Elisa? Sí, como le mencionaba, es la publicación del estudio que ha sido liderado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y que el ACNUR ha apoyado tanto a nivel de asesoría técnica como en términos de apoyo financiero. Ha sido fundamental porque ha establecido un antes y un después, si así queremos decirlo, para lo que se refiere al reconocimiento de un fenómeno que sí se está dando en el país, justo antes o pocos meses antes del amparo de la Corte de lo Constitucional. El estudio de caracterización, justamente para un poco profundizar en los datos que mencionabas, recalca que entre 2006 y 2016, el 1.1% de las familias en El Salvador, al menos uno de sus componentes, de sus miembros, ha sido forzado a desplazarse de sus hogares como consecuencia o para evitar los efectos de la violencia. Eso, el número 71.500 es una extrapolación, un cálculo que se hace con base en los censos y entonces es un número que consideramos al día de hoy bastante conservador. De hecho, hay otros estudios que han sido realizados por parte de organismos de la sociedad civil que son mucho más amplios. Sí. Entonces, ese número, pero nosotros como ACNUR nos referimos a este número porque es el número oficial que ha sido publicado por parte de una entidad de gobierno y de hecho esperamos, y aquí propiciamos, digamos, que con el nuevo gobierno se pueda realizar una actualización de ese estudio que era también parte de los planes del gobierno y esperamos que haya buenas posibilidades para que esto se lleve a cabo, porque eso nos podría facilitar y favorecer unos datos más reales, más actualizados y más quizás profundizados sobre lo que es el desplazamiento forzado interno, ahora sí llamándolo con nombre y apellido, no tanto como movilidad interna. Pero más allá de esto, yo creo que la importancia de la publicación del estudio cae justamente en sus conclusiones, ¿no? Que más allá de los números, más allá de cuantificar 1.000 más o menos, estamos hablando de un fenómeno, de una realidad que se da en el país. Los números nos ayudan a dimensionar este fenómeno y definitivamente nos dicen que hay una situación de desplazamiento forzado por violencia en el país, que significa entonces que las autoridades, el Estado, tienen la responsabilidad primaria de responder a esta situación de facto que se da en el país. Ahora, dimensionarlo y sobre todo conocer las características de ese desplazamiento nos guía en el tipo de respuesta que esto necesita, ¿okay? Y ahí también reconocer entre los avances que le mencionaba anteriormente en relación al abordaje de la temática del desplazamiento forzado, que a raíz del amparo que se dio el 13 de julio del año pasado, el Estado se han ido, digamos, generando propuestas de ley para abordar y para tener un marco jurídico, ¿no?, que aborde la situación, para que las personas que son víctimas del desplazamiento forzado puedan tener acceso y poder gozar en condición de igualdad a los derechos
fundamentales, ¿no? Antes de llegar al tema de la ley en concreto, porque ciertamente fue una propuesta que también ha venido trabajando Cristosal, y además el gobierno anterior, en abril, hablaban sobre el sistema de protección de víctimas y tener dispositivos legales sobre esto. Pero antes usted ha hecho una mención de algo muy relevante y que nos pueda ampliar un poco esto. ¿Por qué es fundamental que esta realidad, este fenómeno del desplazamiento forzado a nivel interno, no solamente sea reconocido, sino tratado como un problema nacional por las instituciones públicas? ¿Por qué es necesario no solo el reconocimiento, sino su tratamiento como un problema de agenda pública y de política pública? Claro, digamos, las personas desplazadas internamente, a diferencia de las personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugio, son ciudadanas del mismo Estado, ¿ok? Entonces, el hecho de ser personas desplazadas internamente no le genera una categoría especial, digamos, siguen siendo ciudadanos del Estado. A diferencia de refugio, que es un estatuto que otorga otro Estado al cual se le ha presentado una solicitud de refugio, ¿okay? Entonces, las personas desplazadas internamente siguen gozando en igualdad de condiciones, de los mismos derechos y de los mismos deberes de las personas, de cualquier ciudadano que no haya sido forzado a desplazarse forzadamente. Eso obliga al Estado a considerar esta condición de decenas de miles de personas, como lo decíamos, más allá de los números, que están enfrentando y viviendo esa situación. ¿Por qué? Porque las instituciones, las leyes, los protocolos de atención deben adecuarse a responder de manera efectiva a las necesidades de protección de estas personas. Si imaginamos, a veces lo vemos como algo muy lejano o muy quizás teórico. En realidad estamos hablando de familias que pueden vivir al lado de nuestra casa, muy a menudo, como lo detalla el estudio de caracterización, de hecho provienen de los lugares más vulnerables, personas con condiciones socioeconómicas más vulnerables son entre las víctimas principales del desplazamiento forzado, así como las familias con jóvenes menores de edad o mujeres jefas de hogares son entre los perfiles, digamos, que sufren más este fenómeno, que son víctimas principales del fenómeno del desplazamiento forzado. Sin embargo, más allá de sus características, digamos, de edad, de género o de perfil socioeconómico, son familias que muy a menudo de un día al otro tienen que huir de su casa, ¿eh? Tienen que huir de su casa y buscar protección y seguridad en otro lado. Entonces, cuando son personas desplazadas internas dentro de su país, esas personas siguen teniendo las mismas necesidades. Es decir, necesitan que sus hijos puedan ir a la escuela, el derecho a la educación. Si tienen problemas de salud o en cualquier momento también desde un punto de vista psicosocial, de la atención psicosocial por el trauma que están enfrentando, tienen que tener un derecho a acceder a servicios de salud, tienen que tener un techo, una casa, una vivienda donde poder vivir, ¿no? Es decir, cuando hablamos de goce de derecho, estamos hablando de los mismos derechos que tenemos cada persona, pero que estas personas se ven enfrentadas a, por ejemplo, tener un documento, ¿no? Si tú estás huyendo de un municipio porque estás siendo amenazado, extorsionado, tu vida de toda forma o tu seguridad está en riesgo, si tú necesitas un documento para poder tener, por ejemplo, acceso a un empleo, no puedes regresar a este municipio porque ahí te puede poner en riesgo tu misma vida y tu misma integridad física, ¿no? Que es el derecho a la vida y a la Entonces, eso es la adaptabilidad y el hecho de que sea necesario un marco legal y de política pública que responda a esas necesidades, significa que tanto la legislación existente como la que se, ojalá, vaya a aprobar, tienen que adaptarse a esta situación, tienen que ser flexible y adaptable para responder a esa situación que viven las personas desplazadas forzadamente. Hay un asunto aquí, Elisa, que es importante también consultarles desde la lectura de ACNUR por su enfoque y su trabajo en función de las poblaciones que requieren el apoyo y la intervención o poblaciones de interés. ¿Cuáles pueden ser estos estándares principales que deben marcar
un componente legal, o sea, una serie de leyes, pero a la vez que generen garantías de su implementación, porque una discusión puede ser, hay una serie de marcos de leyes, sentencias, resoluciones, pero que esto se convierta en la práctica, se vuelva una realidad. ¿Cuáles son esos estándares fundamentales? Sí, a nivel internacional y de derecho internacional hay un instrumento internacionalmente reconocido que son los principios rectores de los desplazamientos internos. Esos fueron publicados en 1998, de hecho el año pasado cayó el 20º aniversario de su publicación, que establecen unos marcos internacionalmente reconocido de derechos que ayuda y guía a los estados que están enfrentando situaciones de desplazamientos internos en la parte de generación y construcción de un marco jurídico que justamente garantice los derechos de estas personas. Nosotros, bueno, nuestra oficina, a petición de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, ha venido apoyando desde el mes de abril la misma comisión para hacer a nivel técnico, a nivel de asesoría jurídica, con base en la experiencia que el ACNUR como organización tiene a nivel internacional y global en estos asuntos, para poder hacer un análisis comparativo de las 3 propuestas de ley que, como mencionabas antes, han sido presentadas a la Comisión. Los 3 proyectos de ley han sido presentados, uno por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que ha sido un proyecto más consensuado, con también el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Sí. Uno ha sido presentado por la UTE y uno, como tú lo mencionabas, por la Fundación Cristosal. En ese sentido, también ha habido en un segundo momento un estudio, una ulterior propuesta de la Fundación Cristosal que reunía los principales elementos de esos 3 proyectos. Es importante destacar este aporte muy fundamental por parte de la sociedad civil, porque eso significa que ha habido un proceso abierto y consensuado hacia la construcción de un marco legal que efectivamente responda a las necesidades de protección de las personas víctimas del desplazamiento en el país. También destacar que, liderado por el anterior Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se ha conformado, sigue existiendo, un grupo gestor. Es algo bastante innovador y bastante interesante porque es un grupo que está compuesto por instituciones del Estado, por organismos internacionales y organismos de la sociedad civil. Y todos juntos se han elaborado unos estándares mínimos que justamente contienen esos estándares que están incluidos, tanto los principios rectores de los desplazamientos internos, para poder guiar la Asamblea y, bueno, la Comisión que está trabajando justamente una propuesta para que la propuesta de ley sea efectivamente más, responda, ¿no?, y a estas necesidades e incluya los estándares internacionalmente reconocidos. Tengo que hacer la pausa, pero en el último segmento, Elisa, ampliemos un poco el tema de proyectos y agenda de trabajo de ACNUR en el país y sobre todo el trabajo con las víctimas, que esto es un aspecto relevante. Las víctimas, si disponen de los datos sobre las solicitudes de refugio que se tienen de personas acá o que están buscando otras condiciones para protección de sus derechos que no sea en este país. Volvemos en instantes. Último bloque de esta segunda parte de República. Platicamos con Elisa Carlacini, jefa de misión de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados en El Salvador, ACNUR. Hablamos del desplazamiento forzado a nivel interno, pero también las condiciones de los refugiados en el país, Elisa. Y podemos tocar un aspecto que creo que es relevante, que traíamos del primer segmento de esta entrevista, es un poco las tendencias que se tienen a nivel regional de las condiciones de refugio, solicitudes de asilo y refugio. Y en función de esas tendencias que se dan a nivel regional, ¿cómo podemos leerlo ya para el caso nacional? Es decir, ¿qué nos permite interpretar de cómo este fenómeno se está haciendo cada vez más complejo o se está agravando más para la realidad de El Salvador y también del Triángulo Norte en Centroamérica?
Sí, bueno, lo que estamos viendo es definitivamente un fenómeno muy complejo y que definimos multicausal, en el sentido de que definitivamente hay múltiples causas y a menudo no fácilmente diferenciables, ¿no? Es decir, que más que no diferenciables, que se interponen la una con la otra. En ese sentido, quizás mencionar que el 20 de junio de este año, como de todos los años, nuestra oficina a nivel central publica lo que es las tendencias globales, ¿no? Es un consolidado de los números oficiales que son facilitados por los estados acerca de las solicitudes de refugios que se registran y también los reconocimientos oficiales de las personas refugiadas en el mundo, y también las estadísticas relativas a desplazamiento forzado interno. Bueno, a nivel global, este año ha tocado nuevamente un tope nunca visto antes, de 70.8 millones de personas desplazadas forzadamente en el mundo. Ese número incluye tanto las personas desplazadas internamente, como las personas refugiadas, como las personas apátridas, ¿okay? Yendo pero un poco más a la región y a El Salvador, a nuestro país, digamos, los números desafortunadamente no van en otra dirección, digamos, reflejan esta tendencia a la alza, reflejando unas condiciones de necesidades de protecciones bastante importantes. En relación a El Salvador, desafortunadamente se ha posicionado como sexto país, de manera, eso es muy preocupante, como sexto país en el mundo por número de nuevas solicitudes presentadas por ciudadanos salvadoreños a otros países. Okay. Eso de números totales de 46.800 nuevas solicitudes en 2018. Y que coloca El Salvador como sexto país a nivel mundial de nuevas solicitudes. Eso se suma obviamente a los números de personas que han solicitado la condición de refugio en años anteriores y cuya solicitud todavía no ha sido, el estudio de su solicitud no ha sido finalizado, que son alrededor de 120.000, un número cumulativo. Sí, y bueno, en la región, como esa era tu pregunta inicial, calculamos que con base en esos datos oficiales hay alrededor de 350.000 personas que han solicitado la condición de refugio o han sido ya reconocidas como refugiadas en el mundo del norte de Centroamérica. Entonces, esos números son obviamente muy importantes porque también a las personas solicitantes de la condición de refugio y refugiada hay que sumarle tanto las personas desplazadas internamente de El Salvador, que calculamos alrededor de 71.500 para tenernos a los números oficiales, pero también más de 173.000 que se calcula son desplazadas internamente en Honduras, siempre según cifras oficiales. Entonces, ese contexto nos pone frente a unos números bastante preocupantes que obviamente lo que nos dicen es que se necesita una respuesta primeramente urgente y coordinada e integral, que no aborde no solo lo que está pasando ahora, digamos, sino también las causas estructurales que generan y determinan esta situación. Elisa, ¿qué significa para el trabajo de ACNUR en su agenda de proyectos, en su agenda de actividades, un escenario distinto en el sentido que ha asumido un nuevo gobierno y que desarrollará sus planes, sus programas en materia de seguridad, en materia de salud, educación, pero dentro de estas el tema del desplazamiento forzado? ¿Dónde considera usted que están los puntos de conexión o de vínculo entre la agenda de trabajo de ACNUR con las primeras impresiones o las primeras declaraciones que el gobierno tiene sobre estos temas o temas que están circundantes, que se vinculan? Sí, nosotros desde un principio hemos expresado obviamente nuestra total disposición en seguir trabajando con
con el Ejecutivo, con las nuevas autoridades del Ejecutivo, para lo que es nuestro mandato, lo que es nuestro trabajo, garantizar la protección de las personas desplazadas forzadamente. Y en ese sentido hemos tenido primeros acercamientos muy positivos con los titulares de y las titulares de los principales ministerios, como que son nuestras contrapartes, y esperamos poder reforzar y continuar el trabajo tanto a nivel central como a nivel territorial, porque es un elemento fundamental, como lo decía al principio, no podemos solo trabajar desde lo central, aunque es imprescindible, tenemos que llegar a las comunidades, tenemos que llegar al territorio. En ese sentido es muy importante el trabajo con las comunidades y con, pero que pasa a través justamente de las nuevas autoridades. Entonces nuestras primeras impresiones obviamente son muy positivas y estamos listos para seguir apoyando en la medida obviamente que también haya la disposición de las autoridades. Ahora, hay otro aspecto también relevante, Elisa, de esto es el tema de enfoque de trabajo a nivel comunitario, sí, porque si vemos hay factores causales del desplazamiento forzado vinculados a temas socioeconómicos, a temas de violencia, a temas de amenazas, entre otros puntos, pero ¿qué implica incorporar un enfoque en el trabajo del Estado a nivel comunitario en las zonas de riesgo y de vulnerabilidad? Porque digamos, es un trabajo de largo aliento, de largo plazo, pero que tiene mejores resultados. Entonces, ¿cómo se puede ir trabajando este tema entre las organizaciones, entre ACNUR, entre las instituciones estatales en estas zonas, en esta franja a nivel territorial que requieren una intervención comunitaria? Sí, una de nuestras líneas principales de acción, una de nuestras prioridades estratégicas es justamente fortalecer esos lazos, ¿no? Tanto entre las comunidades locales, las autoridades locales, perdón, las comunidades y los actores de las organizaciones internacionales y sociedad civil en los territorios. Solo de una forma conjunta y articulada se pueden aterrizar los que son los principios. Bueno, mientras esperamos, ¿no?, que tenemos mucha expectativa y esperanza que un marco legal se pueda aprobar en los tiempos más cortos posibles, porque es algo sumamente urgente. Al mismo tiempo se puedan ir implementando, ejecutando a nivel local lo que son las medidas de políticas públicas para la ejecución efectiva de estas, garantizar este goce de derechos a nivel local, municipal y departamental. En ese sentido, nosotros estamos ya presentes como ACNUR, trabajando en fortalecimiento de liderazgo comunitario, de tejido social, en más de 30 comunidades en el territorio nacional y apoyando una red de 16 parroquias. Eso como datos concretos, pero bastante efectivo de lo que estamos haciendo con nuestros socios, algunos de los cuales he mencionado anteriormente, y creemos que la abertura que hay a nivel de las autoridades locales nos puede propiciar, digamos, una ampliación de ese tipo de alcance territorial y también acercarnos a las personas y hacer que las personas puedan, las más vulnerables, que muy a menudo son las que tienen menor nivel de conocimiento acerca de los que son la estructura de protección, instituciones a las cuales acudir, etcétera, puedan tener efectivamente acceso a esas medidas de protección. Yo diría que esa es nuestra preocupación principal y el motivo principal de nuestro trabajo y por qué queremos llegar a las comunidades, porque como decía, uno de los elementos fundamentales del desplazamiento forzado es que las personas con mayores dificultades y vulnerabilidades socioeconómicas son las mayores víctimas. Es decir, hay una frase que está contenida en el reporte de la relatora especial para los derechos humanos de las personas desplazadas internas, que dice: los pobres desplazan los pobres. Es decir, es como un círculo vicioso que de alguna forma hay que romper, y eso se puede romper solo con abordando esas causas que generan, ¿no?,
tanto la pobreza, la falta de oportunidades, las desigualdades estructurales que generan estas condiciones. Entonces, trabajando más cerca de las comunidades, más cerca de las personas más vulnerables, que son las principales víctimas de este fenómeno, es probablemente la única manera o una de las principales maneras para poder cambiar y romper ese círculo que de vicioso ojalá pueda volverse en virtuoso. Quiero darle las gracias, Elisa, por haberme acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar en otros momentos para platicar un poco de la situación del país sobre el desplazamiento forzado, las condiciones de refugiados, también un poco cómo va el seguimiento, el trabajo a nivel legislativo de las propuestas de ley que se tienen, también lo que significan las políticas a nivel interno, política exterior, políticas migratorias vinculados a este tema. Gracias, Elisa, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y el placer es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.